Me acompaña mi esposa. Ella va a cantar un tema de acuerdo a la palabra. Hoy vamos a hablar del manto del Señor. Casi nadie habla del manto, de las ropas. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor tratamos de venir decentemente. Las ropas de Cristo tenían algo que hacía que la gente lo quisiese tocar. Por regla general es mal visto que nosotros nos toquemos, ¿cierto? O sea, alabamos un saludo, un apretón y nada más, pero los hombres, no, las mujeres sí, las mujeres se codician la ropa, ¿cierto? Dicen, no, la pastora está impecable, dice, está bonita. Los hombres no, los hombres lo primero que pillan se ponen. La corbata por allá, si la mujer no la arregla, el tipo parece un Tony, un payaso. Los hombres no son de mirarse la ropa, las mujeres sí tienen esa delicadeza, esa fineza. Y precisamente eran las mujeres las que muchas veces tocaban a Jesús, su ropa, el borde de su vestidura, y de eso vamos a hablar. Hay detalles en la Biblia, hermano, que son exquisitos, que si uno los lee, puede extraer de ellos un manantial de la bendición. Le voy a dar la oportunidad a ella. Mientras ella se prepara para cantar, yo quiero que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Primer Evangelio del Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 14. Y luego vamos a buscar el versículo que vamos a leer. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Le doy gracias al Señor por estar acá con ustedes. Y gracias por la oportunidad que me da por entonar una alabanza. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor hoy puede tocarnos? Y aparte de tocarnos, sanar si estás triste o tenemos enfermedades. Amén. Tú confía en Dios que Él está aquí en este momento.
Le voy a pedir a ponerse de pie. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Esta alabanza se canta en muchas iglesias, en verdad, pero meditar su letra y ver que el Señor sigue en esa misión de estar cerca de la gente, de curar, de sanar, de limpiar. Ese es el propósito y ese es el mensaje del Evangelio. Mateo capítulo 14, vamos a leer el verso 34, el verso 35 y el verso 36. Habiéndolo encontrado, vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mateo 14, verso 34, dice así la letra. Y llegando a la otra parte, vinieron a la tierra de Genesaret. Y como le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron por toda aquella tierra alrededor y le trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que solamente tocasen el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Cierre sus ojos y oramos al Señor en esta mañana. Padre, en esta hora nos presentamos delante de ti, creyendo, Señor, que tu palabra es autoridad sobre nuestras vidas. Pedimos humildemente, Señor, que puedas ayudarnos a tomar, Señor, decisiones para acercarnos, Señor, a tu presencia. Y en esta hora hemos llegado, Señor, y nos hemos dado cita en este lugar, creyendo, Señor, como tú lo dijiste, donde hubiesen 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarías en medio nuestro. Sabemos, Señor, que tú jamás has mentido y creemos que es así. Tú estás, Señor, en medio nuestro en esta hora para hablarnos, Señor, por medio de tu palabra una vez más. Gracias, Jesús. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Estamos en un tiempo sin duda convulsionado. Estamos en un tiempo donde si nosotros pudiésemos mirar los vientos, los ríos y las tempestades de las cuales Jesús habla, que dan contra la casa, no son ríos, ni vientos, ni tempestades provocadas por el ambiente natural, sino es el aspecto espiritual del cual Jesús habla. Estamos en un tiempo donde el caos, porque de eso habla Jesús, el viento, la lluvia, la tempestad que dan con ímpetu contra la casa, ese es un caos, es un desorden, es una confusión espiritual que en el tiempo que nosotros estamos viviendo somos testigos de algo que nuestros antepasados no vieron. Solemos ver a través de historias, libros o películas o documentales o gente que aún ya está anciana y vivió un avivamiento un tiempo atrás. Podemos ver que sin duda esos avivamientos fueron increíbles. Momentos de visitación de Dios sobre una ciudad, sobre un ministerio, sobre una iglesia o sobre una persona. No necesitamos tener tanto estudio para darnos cuenta de que cuando Dios interviene sobre una situación, las cosas cambian. No siguen el mismo curso. Cuando Dios visita de una manera especial algún aspecto de la sociedad o del mundo, es distinto. Por ejemplo, si nos vamos al relato del Génesis, cuando Dios habla a Noé, le habla para que construya un arca, porque un juicio inminente iba a venir sobre el mundo. Sucede lo mismo con Sodoma. Dios interviene en esa ciudad y sabemos lo que ocurrió. Y vamos viendo en los pasajes de las Escrituras, cada vez que Dios decide intervenir, pasa algo. Entonces a veces en nuestra inocencia decimos lo mismo: Señor, toma el control de mi vida. Señor, interviene en mis asuntos. Y no nos damos cuenta de que cuando le decimos a Dios que Él realmente tome el control o las riendas de nuestra pequeña barca,
Van a pasar cosas que muchas veces, o la gran mayoría de ellas, no están en nuestra agenda. Ahora ahí es donde viene el diablo, Satanás, el ángel caído, el demonio oscuro, el pérfido, que nos susurra al oído de que Dios no es digno de toda nuestra confianza. Y empieza a surgir en nosotros un temor. ¿Valdrá la pena creer en un Dios el cual aparentemente no nos da garantías? ¿Por qué Dios, si es un Dios de amor y bondad, hace sufrir al creyente? ¿Por qué si creo en Dios tengo una herida que no sana? De eso hablará la palabra en esta hora. Hay heridas y enfermedades, no tan solamente en el cuerpo de la persona, sino en su estado almático, en su estado emocional. Nosotros como pastores no podemos acceder a esa área de la vida de las personas. Usted puede venir acá a la iglesia, disponer su vida en obediencia, cierto, y sometimiento bíblico a los pastores, pero hay áreas donde los pastores, por mucha unción y discernimiento que tengan, no tienen acceso a esas heridas. Están ocultas, son heridas que están ahí, cosas que nos han lastimado, que muchas de ellas vienen del mundo y muchas de ellas han sido provocadas aún dentro del reino de Dios. El texto que nosotros acabamos de leer en el Evangelio de Mateo nos dice de que Jesús llegó a una región y dice que los hombres le conocieron y enviaron por toda aquella tierra y le trajeron todos los enfermos. Y sin duda una persona que está enferma es una persona en problemas. Todos nos hemos enfermado más de alguna vez. Y no me refiero a un dolor de muelas o que se me encarnó una uña, sino una enfermedad realmente, una enfermedad que te inhabilita. Lo primero que uno siente es que uno es una molestia. Hay mucha gente, de hecho, hay países que están tramitando leyes para la eutanasia, la muerte asistida. Personas que dicen, yo no puedo con esta enfermedad y no quiero ser una carga para nadie, quiero eliminarme. Quiero que el Estado me administre una dosis letal de veneno en mis venas, irme y no ser una carga para nadie. Porque estar enfermo es una carga. Y no es solamente una carga financiera, sino una carga emocional tremenda. Más aún cuando hay una enfermedad espiritual, una enfermedad del alma. Tú puedes andar sonriendo, me puedes ver bien vestido, o hermoso, pintoso. Pero tú no sabes que por dentro puedo ser un cadáver, maloliente. Uno con los años aprende a fingir. Si nos pagaran por ser actores seríamos millonarios, muy buenos actores. Tanto ver películas que a veces nosotros somos críticos de cine, decimos, ese tipo actúa muy mal, yo actúo mejor que él. Porque conocemos el poder de la hipocresía, del fingimiento. Por eso Cristo hace un llamado al que está enfermo. Jesús dijo, no he venido a llamar a sanos, sino a enfermos. Porque Él es el que realmente tiene acceso a esa área tan íntima y tan profunda cuando el corazón está herido y lastimado. Cuando una persona está enferma, no piensa en divertirse, no piensa en comer algo rico. Lo único que esa persona piensa es salir de esa enfermedad, salir de esa agonía, salir de esa letanía, de ese castigo. El versículo del capítulo 14, verso 36 dice que la gente comenzó a rogar. No era una oración, no era esa oración que hacemos nosotros al venir al templo cuando estamos sanos. Como ahora, sanos, contentos. Señor, aquí estamos. No teníamos dónde más estar, así que estamos aquí, va a tener que aguantarnos, Señor, 2 horas. No era esa oración. No, era un ruego. A nosotros no nos gusta rogar. Nos gusta que nos rueguen, pero no nos gusta rogar. Tú sabes lo que es un ruego. No es lo mismo. La oración, hermano, tiene diferentes niveles. El ruego, la súplica, el clamor, la agonía. Jesús llegó al punto que muy pocos seres humanos llegan a orar, que es sudar gotas de sangre. La oración que corona previo a la muerte.
Aquí esta gente dice que comenzó a rogar y dijeron, solamente queremos tocar el borde de tu manto. Y dice, y todos los que tocaron, había gente que no todos lograron hacerlo, pero todos los que lo lograron hacer obtuvieron algo. ¿Qué dice? Todos quedaron sanos. No describe qué enfermedades tenían esa gente, pero sin duda habían personas que tal vez no tenían ningún problema físico. Pero muchos estaban, como muchos de nosotros alguna vez hemos estado, sanos, pero nos sentimos enfermos. A veces usted le ha pasado, sano, sin ningún problema, va a médico, el doctor le dice, usted está como bebé recién parido, no tiene ningún problema, váyase para la casa. Pero usted dice, me siento mal, hay algo raro en mí, no me siento saludable. Y eso es porque hay una enfermedad dentro de nosotros, de la cual queremos extirparla porque está apagando nuestra razón de vivir. Dice el texto que tocaban el borde del manto de Cristo. Y quiero concentrarme en eso, ir a la palabra. El mensaje va a quedar grabado, así es que voy a leer algunas citas bíblicas para que usted no se desgaste buscándola, después ver el video con calma. Vamos a usar citas bíblicas que nos van a hablar acerca de este manto de Cristo. Para la época de Jesús, evidentemente las vestimentas no eran como las nuestras. Ellos no usaban la ropa que nosotros usamos, pero sí usaban ropas distintivas. Usaban lo que era la ropa interior, que vendría siendo el equivalente a la ropa interior que nosotros usamos, pero en una pieza distinta. En el caso de ellos usaban una túnica interior, que vendría siendo como un camisón, mangas cortas y hasta las rodillas normalmente. La gente pobre, esa era su vestimenta. De hecho, cuando usted ve en la Biblia que muchas veces dice que alguien andaba desnudo, se refiere a eso. Eso es lo mismo cuando usted anda en ropa interior, usted no va a salir en ropa interior para la calle, porque literalmente eso equivaldría a que usted está desnudo. Es lo mismo, es el mismo concepto. Sobre la ropa interior venía la túnica exterior, que eso ya era dependiendo, igual que en la sociedad actual, dependiendo del gusto de la persona y de su estatus. Y luego sobre eso venía el famoso manto. El manto del cual no todos tenían. El manto de la cual la Biblia nos vamos a hablar ahora, era que hasta el día de hoy en los países orientales se ocupa mucho, grueso, de piel de cabra, de algodón, que es para los fríos intensos de la noche, porque eso es de conocimiento de todos, que en los desiertos, las zonas áridas, en el día el sol es castigador, pero de noche el frío azota. Y no solamente cubre del frío y de la lluvia, sino también sirve como una buena colcha para los vientos arenosos. Ese era el manto. Era pesado, era incómodo, pero era útil. La Biblia dice que los judíos tenían por prescripción en la ley poner o adornar en la punta de los mantos algo así como esto, unos flecos, unos bordes azules, representando lo divino, lo celestial, lo que venía del cielo, para recordarles los mandamientos de Dios. Todos los judíos tenían en su manto en las cuatro puntas. Y eso es lo que Jesús critica cuando le dicen a los fariseos, a los religiosos, vosotros, dice, alargáis el borde de vuestras mangas y de vuestros vestidos, para alardear, para justificar algo que en el fondo no querían hacer, pretender algo o mostrar algo que no eran. Pero todo judío llevaba ese borde. Los sacerdotes lo llevaban más elaborado. Eso está en el libro de Levítico, Deuteronomio. Vestiduras finas, campanillas, efod de lino. Pero en el caso de Jesús, que era un predicador errante, él no tenía un punto de reunión como los pastores modernos de hoy. No, Jesús no tenía una sinagoga, y las pocas veces que fue lo tiraban a las patadas para afuera. Jesús era un predicador errante, hacía de una barca un púlpito, hacía de un recodo en el camino un punto de prédica. Y es riesgoso hacer eso, sobre todo en el tiempo que estamos hoy. Pasó ese tiempo de bonanza, y no solamente en este país, en muchos países del mundo. Pasó el tiempo de bonanza donde un predicador callejero era ignorado. Ahora ya no somos ignorados, vamos a ser desafiados.
Yo he conocido casos, y esto se viene dando desde hace muchos años, de predicadores que iban acá, no sé, a la zona alta de Santiago, la zona BC1, Providencia, Las Condes, en los años 70, y la gente no quería escuchar sus mensajes, les tiraban bolsas con orina de los edificios. Sin duda, siempre va a haber gente opositora al Evangelio. Tú mismo lo puedes vivir en tu propio entorno familiar, en tu propio entorno laboral. Y a veces uno se siente amedrentado, con temor. ¿Cómo presento la verdad de este Evangelio? A esto quiero llevarte, de que esta verdad del Evangelio es para personas que están enfermas. Una persona que tiene un concepto de sí mismo errado, que está sano, que no necesita de nada, esa persona jamás va a llegar a Dios. Quien llega a Dios es el que está enfermo, el que está lastimado, el que tiene heridas, llagas en su alma. Esa es la persona que va a buscar la sanidad. Por eso usted está aquí. Usted llegó enfermo, llegó lastimado, el pecado lo laceró, el pecado lo lastimó. Y eso hizo que usted se acercara a Dios, a Cristo, para recibir la salvación. Vamos a ir a un texto en el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 2. Voy a leerlo y escúchenlo. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11 al 14. Y aconteció que yendo ellos, el profeta Elías con Eliseo, aconteció que yendo ellos, hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y trabando de sus vestidos, rompiólos en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y paróse a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, hirió las aguas, y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que hubo del mismo modo herido las aguas, apartáronse a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Este pasaje bíblico, hermano, es uno de los más marcados a fuego en la vida de un profeta. Si hubo un profeta que realmente era venido del cielo, era Elías. Un hombre increíble. Un hombre realmente de Dios. Un hombre temido por reyes. Un hombre ante el cual, sin duda, Dios no lo dejó morir. Y por eso dice la Biblia que vino un carro de fuego del cielo, con caballos de fuego, dice, y subió en un torbellino al cielo. Un escéptico, un burlador de la palabra, un tipo ateo, un agnóstico dirá: eso es basura, es una tontería lo que dice este libro, es una fantasía. Pero ellos creen en duendes. La misma gente que critica la Biblia creen en duendes, creen en ovnis, creen en la Llorona, creen en el chupacabra, creen en los políticos. No, hermanos, nosotros creemos en la palabra. Amén. Vamos a encontrarnos con el profeta en el cielo. Gloria a Dios. Y no lo van a ver todo despeinado, que el torbellino. No, era algo especial, era una experiencia era para él. Las experiencias que Dios nos da son de acuerdo al nivel espiritual que la persona tenga. Así es, Señor. Dice que ellos dos venían conversando, y aquí es donde se menciona ese manto de Elías. Por eso tú tienes que entender el relato bíblico. Cuando la gente tocaba el manto de Jesús, ellos como judíos conocían las historias de Israel. Ellos sabían que existió un profeta de tal magnitud que se fue al cielo, se fue en un carro de fuego, se fue en un torbellino. Pero el que estaba abajo, Eliseo, era muy vivo, era sagaz. Él había observado el ministerio de ese profeta. Había observado que Dios estaba con él. Vio venir el carro de fuego,
vio venir los caballos, el torbellino, y dijo, el que se va a ir es él, no yo. Porque hay gente que se confunde a veces. Esta es la mía, dice, no, a veces Dios quiere al lado bendecirlo. No es su momento todavía. Pero el profeta Eliseo dijo, yo sé que no me va a tocar a mí, pero le voy a quitar la ropa, le voy a quitar el manto. Eso con lo que él usó, con lo que él se cobijó. Porque algo debe tener ese asunto. Y aquí es donde la Biblia dice, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y paróse a la orilla del Jordán. Esta escena es impresionante porque el profeta ya se fue, Dios se lo llevó, lo trasladó al cielo en cuerpo y alma. Ese profeta no tuvo funeral, no le compraron coronas, no hubo responso, no se cavó una tumba para ese hombre. Ese hombre representa la generación que va a vivir el rapto del Señor. Gloria a Dios. ¿Ha pensado en eso? ¿Cuánta gente dice, hermano, estamos en el tiempo final? ¿Saben lo que eso implica? De que nunca nos van a velar, no va a haber un sepelio, no vamos a ver al pastor Lenin aquí en un cajón. Sí, Señor. Las implicaciones de que Cristo venga por su iglesia son impresionantes, mi estimado hermano. Aleluya. Pero van a quedar los mantos. Van a quedar las ropas. Quedó el manto del profeta y lo toma Eliseo y se para delante del Jordán. Atención, ya no estaba el portador del manto, pero estaba el manto. Y el profeta Eliseo dice, aquí vamos a ver si quedó impregnado algo de ese hombre. Se paró delante del Jordán, dice, a la orilla, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, hirió las aguas. La golpeó, dice su versión. Hizo una pregunta, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, reiteradamente, cuando hay un hombre de Dios, una mujer de Dios, se dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, en este caso el Dios de Elías. Lo que vendría a equivaler para nosotros hoy, cuando alguien va a orar y dice, voy a orar al Dios de Leslie, al Dios de Elizabeth, al Dios de Carlos. La gente tiene que identificar que al Dios que nosotros servimos es un Dios personal. Es un Dios al cual tenemos libre acceso. El profeta pregunta, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo del mismo modo herido las aguas, se apartaron las aguas y el profeta caminó. Bajo esa demostración del manto de Elías, es que la gente de Israel veía en Jesús un hombre especial. La gente veía en Jesús un hombre especial porque el que introduce el ministerio público de Jesús es Juan. Cuando Juan comienza a predicar, dice que las multitudes venían a él. Cuando Juan empieza a abrir las puertas al ministerio de Jesús, lo dice sin lugar a confusión. Él es, ¿qué dice? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La razón por la cual Cristo vino es para eso, quitar el pecado de las personas, limpiarlos, hacerlos justificados por medio de su sacrificio delante del trono de Dios. El manto en la Biblia simboliza algunas cosas que quiero explicarles. Consideren lo que leímos en el verso 36, donde dice que la gente le rogaba para tocar el manto de Jesús. ¿Qué simboliza el manto de las Escrituras? Isaías 61, verso 3. Lo voy a leer, escuchen lo que dice. Isaías 61, verso 3. A ordenar a Sión, a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría
en lugar de espíritu angustiado. Ahí está la mía, dice el pastor, ando angustiado. Ando con problemas, ando atribulado. Dice, darles manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. No necesito profundizar mucho porque todos hemos bebido el vaso de la angustia. Todos hemos comido el pan de la angustia. No es rico. Es algo terrible. La palabra angustia, de donde Jesús dijo, es angosto el camino. De ahí viene la palabra angustia, algo estrecho. Donde entras tú solo, no ni siquiera puedes entrar con una mochila, es algo que te aprieta. Hay cosas que provocan angustia en nuestra vida que para otros no lo provocarían. Pero sean cuales sean las cosas que provoquen la angustia, no puede la persona tener angustia y al mismo tiempo tener alegría. Tiene que salir la angustia para que la alegría pueda estar en la vida del creyente. Y el texto lo dice. Isaías 61 es una profecía de Isaías acerca del ministerio de Cristo, porque el versículo 1 dice: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Heme enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Este fue el versículo que Jesús leyó en la sinagoga, cuando después le echaron a las patadas. Porque Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Yo soy esa persona que les va a dar libertad. Y los otros se escandalizaron. No, están nuestros líderes, nuestros intérpretes de la ley, los custodios del libro, ellos son. Jesús dijo: no, yo soy el que les va a dar libertad. Y entre esa bendición, el versículo 3 dice: le daré manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. No le crea. Y quiero ser cuidadoso con lo que voy a decir. Yo respeto la medicina, pero hay áreas de la medicina, sobre todo lo que tiene que ver con la psiquiatría, con las enfermedades, entre comillas, mentales. Aquí habla de un espíritu angustiado. Es la parte interna la que recibe esa carga emocional que daña y lastima, y después eso emana al cuerpo. Por eso la gente que tiene problemas de ese tipo, aunque vaya al doctor y le dé los mejores medicamentos, esos medicamentos tienen solamente un efecto biológico en el cuerpo, pero no pueden acceder al espíritu. No hay remedio para el espíritu de la persona. Usted no puede ir a la farmacia y decir: estoy angustiado, ok, tome tal remedio, tómese este otro remedio para que se sienta relajado. Le va a durar 6 horas, 8 horas, y después se va a dar cuenta que la angustia sigue estando dentro de usted. El espíritu angustiado, el alma abatida y castigada, el alma enferma. Jesús dice que a estas personas que tienen el espíritu angustiado, dice que Él les puede dar manto de alegría. El manto es lo que te cubre, lo que te protege. Es difícil que una persona que tenga un espíritu angustiado crea que puede tener un manto de alegría. Porque la angustia es peor que la peor droga que hay en el mundo. Porque las personas que están con un espíritu angustiado, aunque quieran salir de esa situación por sí solos, no van a poder salir. Se provoca una adicción, provoca otros daños que lastiman a otras personas, y la persona empieza a depender de la conmiseración y de la lástima de otras personas. Pero ¿cuál es la cura? El manto del cual la Biblia habla en Isaías capítulo 61, verso 3. Manto de alegría. ¿Y cuál es la alegría? ¿Cuál es el gozo? ¿Cuál es la felicidad? Hay un versículo bíblico que usted lo conoce. El gozo del Señor, ¿qué dice? Es mi fortaleza. Pero es el gozo de Él. ¿Cómo ser partícipe del gozo del Señor? ¿Cómo ser
partícipe de las alegrías divinas. Para muchos predicadores resulta difícil predicar en los púlpitos, no importando el auditorio que tengan, porque sin duda las enfermedades del alma son cadenas tan gruesas que la gente no quiere oírlas. O si no, veamos lo que le pasó a Esteban. Predicó el mensaje más ungido de su vida y de ahí no se fue para la casa, fue al cementerio porque lo mataron, porque la gente no quería escuchar ese mensaje de libertad. Así es. Esteban no predicó ni una herejía. A Esteban no lo mataron por apóstata, por hereje, por blasfemo, por torcer las escrituras. Lo mataron por predicar la verdad. Y la verdad era de que la ley no podía salvar. O sea, de que la gente no puede salvarse siguiendo la ley de manera muerta, seca, estricta. Había que seguir al autor de la ley. Decía mi hermano que moderaba, es verdad, hay muchas congregaciones donde literalmente ya se predica sin abrir el libro. Y tal vez se abre, pero la exposición del libro es estéril, está castrada, no fecunda, no da vida. ¿Por qué? Porque las personas que están dirigiendo son personas que tienen precisamente estos problemas, espíritu angustiado. Eso la persona no te lo va a decir. No te lo va a decir alguien que está con espíritu angustiado. Nadie se para un día domingo a pedir la oportunidad y decir, hermano, yo tengo un espíritu angustiado. Todos queremos decir la victoria. Hermano, ayer aplasté al diablo y reprendí un demonio y estoy en victoria y tengo sueldo y todo me va bien. Nadie se va a parar aquí y decir, tengo espíritu angustiado, hermano. Estoy luchando con esto y esto es severo. Me estoy muriendo en cuotas. Manto de alegría, dice, en lugar de espíritu angustiado. En el mismo capítulo 61, pero en el verso 10, nos da otra característica de este manto divino, de este manto de Dios. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. Atención, dice, mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió de vestidos de salud o de salvación, rodeóme de manto de justicia. ¿Qué es un manto de justicia? ¿Qué es la justicia? Hay mucha gente que le cuesta explicar eso. Voy a tratar de ser lo más didáctico y sencillo posible. La justicia es cuando las cosas no salen bien porque Dios permite que salgan bien. Hay mucha gente que es espía, es astuta, es sagaz, es mala. Las cosas le salen bien, pero porque ellos meten mano en el asunto. Y los resultados de eso no son buenos. Hay mucha gente que prospera, que aparentemente le va bien, pero Dios no es el autor de esa justicia. La justicia es lo recto, lo que no es torcido. Aquí dice la Biblia que Él nos va a rodear primero con manto de alegría y ahora dice con un manto de justicia. Dejar de que Dios determine cuáles son las mejores situaciones para nuestra vida. Es difícil. Es difícil. Es difícil, hermano, porque nosotros, el ser humano es tendiente a manipular su propia vida. Llegamos al rebaño de Dios, de un mundo donde creíamos que nosotros éramos dueños de lo que hacíamos y en realidad éramos esclavos y siervos de Satán. Hizo pedazo tu vida el diablo. Ahora que has nacido de nuevo, estás en el rebaño de Dios, te das cuenta de que, como decía mi hermano, no tenemos otra opción sino ser fiel y leal a Dios. Pero ese camino es dificultoso, hermano. El manto de justicia del cual habla el profeta Isaías dice que Él te va a rodear con ese manto de justicia. El profeta Ezequiel, en el capítulo 16, habla de otra característica de este manto de Dios que da alegría, que da justicia. Ezequiel 16:8, también Dios hablándole a Jerusalén dice:
Yo pasé junto a ti, porque Jerusalén es la esposa de Dios, como también la iglesia hoy día representa a la esposa de Cristo. Dice, yo pasé junto a ti y te miré, le dice, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en concierto contigo, dice el Señor Jehová, y fuiste mía. Hemos visto entonces que el manto es símbolo de alegría, símbolo de justicia, y ahora es símbolo de que cubre tu desnudez. La desnudez es la carencia. Cuando una persona está enferma, sea física o emocional o en su parte espiritual, su carencia es evidente. La carencia de tener algo que no sea material. Cuando las personas están enfermas, yo he estado en el lecho de muerte con personas que han sido millonarios en esta vida. Millonarios, tipos platudos. En el lecho de muerte, lo que menos piensan es en esa plata que tienen. No les sirve para nada. Ese hoyo que tienen en el alma no lo pueden tapar con dinero. Gloria a Dios. Pero mientras hay salud, la gente no quiere y no necesita de Dios. Lo busca cuando está enfermo. Lo busca cuando está herido y lastimado. El texto lo dice, extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Así nos dejó el diablo cuando estábamos en el mundo, desnudos, sin ropa. Nos sacó todo, desprotegidos, tal cual lo hizo en el huerto. Volvamos al relato de Mateo 9:20, donde nos vamos a encontrar con una mujer que también quiso tocar el borde del manto de Jesús. Mateo 9:20. Mateo 9:20 dice, 20:21. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre, 12 años, había llegádose por detrás y tocó la franja o el borde del manto de Jesús. Porque decía la mujer en sí mismo, si tocare solamente su vestido o su manto, seré salva. Este pasaje bíblico, no hay pastor que no lo haya hablado o hermano que no lo haya leído. La triste historia de esta mujer, 12 años enferma. ¿Por qué nos gusta leer tanto este relato? Porque hay un misterio, porque se nos dice que tenía un flujo de sangre. No se dice dónde. Pero en alguna parte de su cuerpo tenía una herida que no cicatrizaba. Sangraba constantemente. El texto no dice en dónde tenía el flujo de sangre. Pudo haber sido que la golpearon 12 años atrás y nunca tuvo curación. Pudo haber tenido un problema congénito que detonó en ese problema. Pero llevaba 12 años. 12 largos años con una herida abierta que no sanaba. De la misma manera como usted puede ver situaciones de personas que llevan años, pasa 1, 2, 3, 10, 12 años con una herida en el alma que no cierra, que no cicatriza. ¿Qué pasa cuando una persona está por una situación así? La herida, esa herida que sangra, pasa a ser parte de tu personalidad. Pasa lo que te dije al inicio de este sermón. Aprendes después a fingir. Ya no eres sincero. Te duele, te lastima, pero te preguntan cómo estás. Tú dices bien, siendo que no estás bien. ¿Necesitas ayuda? No necesito ayuda. Cuenta conmigo, yo puedo solo, puedo sola.
¿Por qué? Porque tanto tiempo que esa herida ha estado ahí contigo, que tú mismo te lames tus propias heridas. Es como el perro que lame sus propias heridas. ¿Has visto un perro lamer sus heridas? El perro no va donde a ti te dice, ya pues amo, lléveme al veterinario y póngame penicilina en esta porquería que me duele. No, el perro solo lame sus heridas. Y así hay mucha gente, años tras años, con una herida abierta, sangrando. Pero todo tiene un límite. Todo tiene un límite. No se dice el nombre de la mujer, no se dice quién era su pariente, no se dice en qué parte del cuerpo sangraba, pero el hecho estaba ahí. Todos la conocían por eso. Todos la conocían porque tenía una historia triste. Una herida abierta que sangraba constantemente. Dice que se llegó por detrás de Jesús. Y el texto es sencillo. Tocó el borde del manto. Atención con este símbolo. El manto, acuérdese, el manto de Jesús y de los hombres tenía 4 puntas. En cada punta el borde o la franja azul que simbolizaba o le recordaba al que tenía el manto la ley o los mandamientos de Dios. Esa mujer pudo haber tocado el manto de un fariseo que también lo tenía. Pudo haber tocado el manto de un escriba o de otro judío honorable. Tal vez lo hizo más de alguna ocasión. Tal vez se acercó a alguien como tú, te has acercado a cuánta gente para ver si te ayuda y no pasa nada. Porque de este hombre no va a emanar ningún poder divino. Cristo sí tiene el poder divino. Y esa mujer vio que era el momento, porque en otro texto que vamos a leer, paralelo, dice, oyó hablar de Jesús. Esa es la clave. Cristo es la llave que abre la puerta del infierno. Eso dice Jesús. Yo tengo las llaves, dice, del infierno y de la muerte. Esa mujer oyó hablar de Jesús y toda la agenda que ella tenía, porque otro texto que no vamos a leer dice que ella sufrió en manos de médicos y doctores. Gastó toda su hacienda. Tocó fondo, como se dice. Pero al final llegó el mensaje redentor, el mensaje que liberta. Dice que oyó de Jesús, fue, pero siempre estaba acostumbrada a fingir, a ser hipócrita, a ocultar lo que tenía, y no fue de frente. Fue por detrás. El texto lo dice. Allegándose por detrás, tocó el borde del manto. La razón es la siguiente. Dice que ella pensó, dentro de su enfermedad, dentro de esa herida que no sanaba, dentro de todo lo que en esos 12 años acumuló, llegó a este razonamiento en su alma. Dijo, porque si tocara el borde de su manto, si solamente lo tocare, no era tirarlo, sacarle un pedazo, como un fetiche, guardarlo y frotárselo por una herida. No, dijo, si solamente lo toco, seré salva. Amén. Esa mujer necesitaba el manto que Isaías hablaba, el manto de alegría para sacar su espíritu angustiado. Necesitaba el manto de justicia sobre su vida. Necesitaba el manto que cubriera su desnudez espiritual. Ese manto que Jesús tenía. Ese manto del cual lo acompañó durante 3 años en su recorrido por las ciudades, por los campos, por las aldeas, por los montes, por los valles, los cerros, por las orillas del mar, del lago. Ese manto lo vemos en Mateo 27, verso 28. Hay gente que no le gusta el manto de Cristo. No le gusta. Mateo 27, verso 27 y verso 28 dice: entonces los soldados del presidente llevaron a Jesús al pretorio y juntaron a él toda la cuadrilla, o sea, Jesús delante de un pelotón de soldados. ¿Qué hicieron?
verso 28 del capítulo 27 de Mateo. Y desnudáronle. A Jesús dice, esta cuadrilla y este pelotón le desnudaron y le pusieron encima, esta versión dice, y le echaron encima un manto de grana, de color grana, que es el manto que usaban los soldados romanos. En la película usted los ve siempre con camas rojas, color granate oscuro. Mira el símbolo de esto. Le desnudaron, le sacaron su manto, le sacaron el vestido externo, le sacaron la ropa interior y le pusieron el manto de los soldados. Porque a la gente no le gustaba ese manto de Cristo. Lo encontraban débil. Lo abofeteaban y no decía nada. No era hombre para ellos. Ellos querían un hombre, un soldado, un regente, un libertador terrenal. Lo desnudan y le ponen una capa de un soldado. El mensaje era claro. Tú no estás a nuestro nivel. Nosotros tenemos lanza, tenemos escudo, tenemos espada, tenemos cómo defendernos. Somos un aporte a esta sociedad y a esta cultura. Ahí estaba Jesús. Como muchas veces te ha tocado estar ahí delante del poder del diablo sin saber qué hacer. Poniéndote el diablo mantos de opresión sobre ti. Ahí estaba nuestro Señor. Muchas veces te preguntas, ¿por qué me pasa esto? Si tu maestro fue capaz de soportar estar delante de un pelotón de soldados romanos desnudo y con un manto que no era el de él, tú también vas a poder aguantar. Amén. Dios. No seas cobarde. Vas a tener que aguantar cuando te toque ese momento. Gloria a Dios. Este mensaje dista mucho de lo que se predica en púlpitos, donde a la gente se le promete honor y primeros lugares en las mesas celestiales. No, hermano. Porque el manto de Cristo tiene algo que la gente no lo quiere tener. Dice que le quitaron su manto. Lo peor está en Lucas 23:8, lo que hace Herodes con el manto de Jesús. Lucas 23, capítulo 23, verso 8 en adelante. Esta escena también describe lo que ocurrió esa madrugada cuando Jesús estuvo siendo interrogado por los romanos y por los judíos y también por los políticos, en este caso Herodes. Lucas capítulo 23, verso 8. Mira, y Herodes, viendo a Jesús, holgóse mucho, se puso contento. Eso es raro. Atención, cuando un político escucha de Jesús y se pone contento, no le crea. Tipos son mentirosos, son canallas, son unos perros. No importa el político que sea, ni del partido que sea. Es mentira. Porque un político jamás va a ceder su trono de autoridad para el Rey de Reyes. Dice, y Herodes, viendo a Jesús, holgóse mucho, se puso contento. Dice, porque hacía mucho tiempo que deseaba verle. Este Herodes era tan chancho como los políticos que hay en nuestros países, que se engrupen, engañan a los pastores. Y los otros van con su Biblia, vamos a hacerle un TD para que estos canallas escuchen el mensaje. Esos tipos no van a cambiar. No quieren cambiar. Dice que este Herodes les hizo creer que hace mucho tiempo quería ver a Jesús. Pero al tiempo de él, Herodes fijó la agenda. ¿Y cuál era la razón por la cual Herodes quería verlo? Dice, porque había oído de él muchas cosas y tenía esperanza de que le vería hacer alguna señal. O sea, él quería un show privado de Jesús en el palacio de Herodes. Jesús, escuché muchas cosas de ti. Caminaste sobre el agua, multiplicaste panes y peces. Por ahí escuché lo más increíble, que resucitaste muertos. Bueno, ahora aquí no hay multitudes, no está el populacho. Estás en mi palacio, donde yo mando. Yo soy el rey, yo soy el regente. Haz algo para mí. Tenga cuidado con esa gente que anda pidiendo
espectáculos privados de Jesús. Hay muchas iglesias que se han prestado para eso. Así es. Dice, tenía esperanza de ver alguna señal de parte de Jesús. Verso 9, y le preguntaba, salió harto preguntón Herodes. Y le preguntaba, dice, con muchas palabras. ¿Y qué hacía Jesús? Mas nada le respondía. Igualito que mucha gente hoy día. Que dan explicaciones, que dan comisiones, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro, para llevar a estos políticos para que se salven. ¿No, hermano? Si hay gente que sí tiene el infierno ganado, son muchos políticos. Y no por el hecho de ser político, no por el hecho de tener un sueldo estatal, porque muchos de ellos son abiertamente anti-Dios, anti-palabra, anti-cristiano, y por ende muchos de ellos son blasfemadores del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el que blasfema en contra del Espíritu Santo no tendrá perdón, ni en esta vida ni en la otra. Entonces los hijitos de Herodes están hoy día enquistados en zonas de poder en muchas partes del mundo y actúan de la misma manera. ¿Qué dice? Le preguntaba con muchas palabras, más Jesús nada respondió, porque usted no le puede responder a una persona que no tiene ningún contacto con las cosas de Dios. Y estaban los príncipes de los sacerdotes, o sea, era una reunión premium. Estaba la élite de Herodes en esa reunión. Jesús no fue ahí porque él quiso. Las puertas del palacio de Herodes se abrieron, pero Jesús entró encadenado ahí. Jesús nunca en su ministerio público entró a ese lugar. Pero hoy día hay muchos hermanos que quieren presionar la puerta. En el sur hay un dicho, hacen parir la chancha. La apretan para que salga el chanchito antes de tiempo. Y hay mucha gente así, presionando las puertas del mundo para tener oportunidades. Tengan cuidado, hermano. Jesús entró ahí encadenado. ¿Y qué dice? Había muchos príncipes de los sacerdotes y los escribas acusándole con gran porfía. Gloria a Dios. Ese era el propósito por el cual Jesús estaba ahí. Le acusaban. Hablemos del manto, porque de eso se trata el relato. Mas Herodes, con su corte, le menospreció y le escarneció, vistiéndole de una ropa rica, y le enviaron a Pilato de nuevo. Le sacaron su manto, los soldados hicieron su show con Jesús, ahora lo hace Herodes, y le viste con un manto rico, un manto fino, el manto de un rey. Pero lo hicieron con el solo propósito de burlarse. No le crea, hermano, a esa gente que dice que honra a Cristo. Le pone mantos de honor y de reconocimiento. Pero lo hacen con un propósito falso, espurio, mentiroso. Su alabanza no es algo grato delante de Dios. Dice que esta gente se burló, escarneció a Jesús y le puso un ropaje fino, ropa rica. Como diciendo, tu mensaje aquí no entra. Tú tienes que vestirte de acuerdo o usar los estándares, los cánones, los parámetros de nuestra intelectualidad para que te creamos. Porque dijeron que Jesús es mudo, no habló. Cuando tú no le das respuesta al necio, el necio te va a aborrecer. Me vistió, dice Herodes, de ropa rica y lo envió a Pilato de nuevo. Lucas 8:43, en el mismo libro. Veamos el relato de la mujer del flujo de sangre, pero desde la perspectiva del escritor de Lucas. Lucas 8:43 y 44. Y una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya 12 años, la cual había gastado en médicos toda su hacienda. Hacer el ejercicio actual no es difícil. Toda su hacienda es todos sus saberes. Hipotecó hasta la casa por su salud. ¿Cuánto vale tu casa, tu departamento, lo que tenga? Tanto, pastor. Imagínate que tengas una enfermedad terrible
sea física o emocional. Hay gente que no tiene enfermedades físicas, pero tiene problemas aquí. Y tiene que vender todo para costear un tratamiento médico. Dice que esta mujer gastó toda su hacienda, la cual había gastado en médicos, y por ninguno había podido ser curada, porque esa es la realidad. Esa es la verdadera y bíblica realidad. Si Dios no te ayuda, no te puede ayudar nadie. El texto lo dice, la mujer gastó toda su hacienda y no pudo ser curada por nadie. Y sin duda tuvo acceso a los mejores médicos de la época, a los mejores curanderos, a los mejores pronosticadores de haz esto y te va a hacer mejor. Por ninguno había podido ser curada. Verso 44, llegándose por las espaldas. Se refiere de Cristo. El otro versículo decía por detrás, pero aquí te abre otro detalle. En nuestras culturas es mal visto mirar por las espaldas de alguien, ¿cierto? Que yo esté a mi hermano Carlos ahí hablando con alguien y yo esté ahí por detrás mirándolo. Eso es algo que no se ve bien. Por educación le enseñamos a nuestros hijos a no pararse detrás de alguien y parar la oreja. Eso es mala educación. Sobre todo que en paseo, en plaza de armas o en un lugar público como Paseo Mar no lo puede hacer. Tú caminas como los cangrejos de lado porque si se te para alguien detrás te va a meter la mano en el bolsillo también. Son vivos los tipos. Dice que esta mujer se paró por las espaldas y tocó el borde de su manto. Yo creo que ese toque de esa mujer fue un toque delicado. A pesar de que tenía una enfermedad agónica, el hombre es tosco, es bruto. Si la mujer le dice haga algo, el tipo, la mano es como la mano del chanchito, así. No tiene delicadeza, así nomás, el tipo hace tosco. Y la mujer lo reta, ya, lo hago yo, tú ándate para afuera. Inútil, te dicen otras palabras. La mujer no tiene como que cada dedo independiente uno del otro. Tiene delicadeza. Tal vez lo tocó de una manera en que dijo, ni él lo va a sentir. Tocó, dice, el borde de su manto. Y mira lo que dice Lucas. Y luego se estancó el flujo de su sangre. El texto lo dice, versión 1909. Se estancó, dice, el flujo de su sangre. La mujer no oró, no fue un culto, no pidió cita, nada, fue por la espalda, porque ella estaba habituada a hacer eso, no iba de frente. Esa herida, esa enfermedad la hacía esconderse, la hacía tener vergüenza. Pero dice que el flujo de su sangre se estancó. Hacemos otra pausa en cuanto al manto de Jesús, y al manto de Jesús con su ministerio público, pero vamos a ver lo que ocurre con el manto de Cristo cuando estaba con sus discípulos. Juan 13, Juan capítulo 13. Versículo 4, 5 y el verso 12. Lo voy a leer. Juan capítulo 13, versículo 4, 5 y 12. Dice San Juan 13, verso 5. Y Jesús se levantó de la cena y quitóse su manto, sus ropas, y se ciñó una toalla. Esta es una de las pocas veces en la Biblia donde vemos que Jesús se quita ese manto. Y lo que simbolizaba ese manto. Manto de alegría, que él daba alegría. Manto de justicia, manto que cubría la desnudez. Ese manto del profeta que quedó en la tierra como testigo del poder que radicaba en ese hombre. Jesús se lo quita y se pone una toalla. Hay una gran diferencia en que usted salga a comprar así pan a la esquina y que salga con una toalla.
Usted sabe que la toalla es solamente para bañarse y la ocupa o cuando va a la playa o en la ducha, pero nada más, nadie va a venir con toalla aquí al templo. Pero Jesús era un pastor medio raro. Hizo un culto con los 12 y ellos inocentemente dijeron, este va a ser un culto como todos los demás. Cuando vamos al Monte de los Olivos cantamos coritos y estamos todos contentos. Y Jesús se predicó un sermón y Mateo lo escribe, Mateo 24, y van a caer meteoritos y la luna en sangre, todo acostumbrado a mensajes apocalípticos de Jesús. Pensaron que iba a ser un culto más, dice que Jesús se saca el manto, no había nadie más, estaban los 12. Se saca el manto, se pone una toalla, para ponerse la toalla tiene que sacarse la ropa, no se va a poner la toalla encima de la ropa. Estaba desnudo, dice que se puso una toalla, se ciñó una toalla y luego se puso agua en un lebrillo, en un lavatorio y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Cuando los discípulos vieron eso, yo creo que se les enfrió la sangre. Porque habían visto durante 3 años a Jesús con ese manto distintivo. Que la gente lo tocaba, lo apretaba. Ese manto que cambió a un blanco celestial en el monte de la transfiguración. Y para ellos fue poco comprensible entender que Jesús deja ese manto y ahora usaba el atavío de un esclavo, de un siervo, de aquellos que estaban destinados a lavar los pies de los visitantes. Dice que comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Eso es muy difícil. Haga el intento usted en la casa. El esposo le lavaba los pies a la señora. Al revés, usted quería que la señora le lave los pies. A ver, el hombre se cree en Abraham, que la señora tiene que decir Señor. Haga usted el intento de lavarle los pies a su señora con una toalla aquí. Es difícil maniobrar. Es un proceso que hay que saber hacerlo. Dice que le comenzó a lavar los pies y a secar los pies con la toalla con la que estaba ceñido. O sea, no había una toalla aparte. Esa era la escena. Jesús sin manto, esa es la escena. Pastor, explíquemelo, no me quedó claro. Usted no todo el día va a andar con el manto de Dios sobre usted. Manto de alegría, manto de óleo de justicia, de que el Señor te cubre tu desnudez, de que el manto simboliza ese poder del profeta. Va a haber momentos en que usted, así como lo hizo el Señor, va a tener que dejar todos sus mantos, sus honores, sus pergaminos y sus victorias espirituales, dejarlas de lado y volver a lo que usted es en esencia. El manto sirve para cubrir lo que es un siervo o una sierva de Dios. Que es un siervo, una sierva, alguien que está para obedecer sin decir nada. Por eso dice que él servía. Y para los discípulos fue algo terrible. Jesús comenzó un ministerio público increíble, 3 años exitosos de ministerio en muchas ciudades. Y verlo con una toalla, lavando los pies pestilentes de ese hombre, porque yo me imagino que no eran pies como los de nosotros, que usted los cuida, sus deditos, y se cortan las uñas, y talco, y perfume, y algunos son más finos que cremitas especiales. No, esos pies de esos tipos han sido, pero terrible. Terrible. Pero dice que Jesús le lavó los pies. No era como ocurre cuando tú ves la misa de los católicos que le echan en un cuenco de plata un par de gotitas en el pie del otro y luego le hace así. No, le lavó los pies. Era un lavado de pies. Porque dentro del ritual de la cultura judía el lavado de pies era eso, un lavado de pies. Que ahora en las iglesias cristianas, cierto, tiene un símbolo distinto que es servidumbre entre los cristianos. Pero Cristo inauguró eso. Se despoja de su manto, dice. Y el versículo 12, Jesús abre y dice: así que después que les hubo lavado los pies y se volvió a poner su manto, dice, Jesús se volvió a sentar a la mesa y les dijo una pregunta: ¿sabéis lo que yo os he hecho? Es una pregunta, que es la misma pregunta que muchas veces Jesús nos hace. ¿Sabes lo que yo estoy haciendo? Y a veces nosotros respondemos: Señor, yo no sé lo que tú estás haciendo. Me parece un misterio, Señor.
y oramos buscando la voluntad de Dios. Pero la contrarrespuesta de Él es esa. ¿Saben lo que yo he hecho? A nosotros nos cuesta, por nuestra liturgia, por nuestro culto, ver a Jesús como siervo. Lo vemos como el Rey, y es el Rey. Lo vemos como el regente de toda la creación, y lo es. Es nuestro Salvador y Perdonador, lo es. Pero ¿has pensado cuántas veces Él se ha ceñido la toalla y ha estado al lado tuyo, lavándote los pies? Usted dirá, pastor, eso yo nunca lo he visto. ¿Qué crees que hace Jesús cuando tú oras? Estás orado, estás sentado a la mesa de la comunión con Él. Ahí Cristo se sienta contigo como siervo. Como siervo. Porque el siervo era el que lavaba los pies, el que curaba al amo cuando llegaba de su jornada del campo de labor. El siervo era el que servía la comida. Por eso Jesús dice en el otro evangelio de Lucas, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ese es nuestro Señor. Por eso cuando se empieza a meter el espíritu de altanería, de orgullo, de jactancia, de soberbia y todas esas cosas que son opuestas a Cristo, usted inmediatamente tiene que percibir que eso que está ocurriendo no viene de Dios, porque el espíritu de Cristo es de servir, es un siervo. Y para servir, Él se despojó del manto. El Evangelio de Juan 19 complementa esa escena de Jesús con el manto de grana que le ponen los soldados. San Juan 19, versículo 12. Dios. Escucha con atención. Juan 19, verso 2, verso 3 y verso 5. Y los soldados entretejieron de espinas una corona. Mire, estos tipos, la gente que usa el diablo son habilidosos. Los tipos eran soldados, manejaban lanza, escudo, pero de repente les salió el espíritu tejedor. Así como las señoras hacen calcetines, ropa, chaleca, bufanda de lana, estos tipos que eran tipos bravos, pelo en pecho, eran tipos soldados, de repente se pusieron a tejer. Atención con estos detalles en la palabra. Sí, se pusieron a tejer, y no estoy en contra de hombres que tejen. Aquí estoy hablando de cuestiones más profundas. Un hombre es hombre, una mujer es mujer. Si el tipo es soldado, tiene que ser soldado, pero aquí vemos cómo el diablo le da inventiva a su mismo acólito para hacerlo más opresivo. Dice el texto, y los soldados se entretejieron espinas, una corona, y la pusieron sobre su cabeza, la cabeza de Jesús, y le vistieron de una ropa de grana, y decían, salve Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. El verso 5, y salió Jesús fuera, llevando la corona de espinas y ropa de grana, y díceles Pilato, he aquí el hombre. Esa es la escena que pintan los cuadros, las películas. Ese es el momento cúlmine antes de que Jesús muera en la cruz, vestido de un manto que no era su manto. Esa imagen que ellos tienen ahí es lo que ellos querían ver. Querían ver a un tipo aguerrido con un manto de grana como lo tenían los escuadrones, las cohortes romanas. Ese era el modelo de Cristo que ellos tenían. Como hoy mucha gente tiene un modelo distorsionado de Jesús. Así salió, dice la Biblia. Y así salió Jesús fuera, llevando la corona de espinas y su manto de grana. Si a Jesús le ocurrió eso, hermano, ¿tú esperas que a nosotros nos va a pasar menos? Vamos a tener
una corona de espinas sobre nuestra cabeza. Muchos están hablando de la corona celestial, hermano, ese momento no llega. Usted va a ser digno de tener una corona celestial. Pablo dice que yo recibiré, dice, la corona de vida si corro legítimamente, y muchos hoy día son unos frescos. Quieren esa corona de vida, pero jamás han tenido ni han sentido el roce de la letanía del sufrimiento, de ser un representante de Cristo delante de los impíos. Muchos hoy día dan honores de los mantos celestiales que sin duda son bíblicos, como lo hemos visto, pero el diablo en más de una oportunidad nos va a poner un manto de opresión, algo que no nos gusta, pero vamos a tener que salir y subirnos a la cruz que nos quieran subir. No tenga temor, no tenga miedo de eso. Sí, Señor. Y salió, dice Jesús, con su corona de espinas, llevando, dice, ese manto de grana. Muchos hermanos, muchos, millones, quieren seguir a Jesús. Aquí quiero llegar a una parte del mensaje para que la comprendan. Me quedan 3 versículos y terminamos. Y mucha gente me dice, pastor, yo quiero que Jesús me toque. Tal vez usted ha venido con esa intención, que Jesús lo toque. Pero quiere que lo toque no el Jesús de la Biblia. Nadie quiere que lo toque ese Jesús con corona de espinas y con un manto de grana. No, todos queremos que nos toque otro Jesús. Pero la pregunta es, ¿por qué quiero que Él me toque? ¿Por qué no puedo yo tocarlo a Él? ¿Qué es lo que hacía la gente cuando Jesús fue a Genezaret? El versículo inicial que leímos en Mateo 14:36. Dice que ellos querían tocar a Jesús. Ellos tocaron el manto de Jesús. Jesús no dijo, ya esta es mi agenda, voy a pasar por la ciudad a tal hora y pónganlos por ahí, yo a todos los voy a tocar. No. No. Tuvo sanidad el que tocó a Jesús. Así es. Pero hoy día nosotros hemos dado vuelta a las cosas. Señor, tócame. O sea, tú, Señor, ven para acá, ven acá. Yo estoy cansado, me duele la espalda, tengo deuda y tengo que atender aquí a toda esta manada. Venga usted, Señor, tóqueme. No, hermano. Es usted, con su enfermedad, sea física o emocional, del alma, la herida que tenga, aunque sea como 12 años ahí sangrando, es usted el que va a tener que ir a tocarlo. Eso es lo que la gente no quiere. Eso es lo que la gente no quiere. Quiere que el Señor venga y lo toque. No quiere que ellos quieren ir a tocar al Señor. El texto es claro. Dice que las multitudes iban y les rogaba, dice, que los dejase tocar. O sea, ellos tampoco podían ser atrevidos. Hoy día da la impresión de que Jesús toca a cualquiera. No, hermano. No. Hoy día cualquier patán dice que Jesús lo toca. Yo conozco traficantes que dicen que Jesús los toca. Tipos que han matado que dicen que Jesús los toca. Y no han cambiado, siguen siendo los mismos pájaros. Yo creo que el Señor, quiero ser claro en esto, no creo que el Señor me haya tocado alguna vez. Porque el pecado hiere. Cada uno de nosotros conoce su nivel de oscuridad y de tiniebla que tuvo. ¿Él nos miró con misericordia? Sí, nos miró con misericordia. Pero el hijo pródigo, el papá lo fue a buscar. El papá dijo, escucha, mi hijo está ahí con olor a chancho, con cara de chancho, está comiendo comida de chancho. No, llegó un momento en que el hombre reflexionó y dijo en sí, iré a la casa de mi padre. Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Y él fue. Y cuando iba de camino, el Padre lo vio de lejos y fue movido a misericordia. Ese es el proceso de la salvación. Pero hoy día se está diciendo lo contrario. Que Dios toca a cualquiera. No, hermano. Cuando una persona toca a Dios, esa persona deja de sangrar. Se estanca lo que emana muerte de sí mismo. Se para esa enfermedad. Se para eso que te lastima, que te castiga.
Hechos, capítulo 12, verso 7. Aquí vemos a Pedro en la cárcel por causa del evangelio, no por chocar curado. Porque hay muchos hermanos que cuentan el testimonio, hermano, estuve preso, dice. No, aquí estuvo por causa del evangelio. Yo no conozco su vida, pero quiero explicarle algo. Todo lo que usted hizo en el mundo, el Señor ahora lo revierte para que usted esté en el reino. Gloria a Dios. Si antes usted era un hijo de las tinieblas, ahora usted es un hijo de la luz. ¿No has pensado de que, piénsalo de esta manera? ¿Conociste el mundo? ¿Conociste el vicio? ¿Conociste el desorden sexual? ¿Conociste el desorden financiero? El diablo hizo contigo lo que quiso. Ahora tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Cuesta servir a Dios? Sí, porque el problema no está en la palabra, está en nosotros, que somos como el pueblo de Israel, duros de servir, duros de cabeza. Pero Dios nos está dando las armas y nos está equipando ¿para qué? Es para precisamente ir de donde Dios nos sacó. Sí. Para que la gente que te conoció diga, oh, pero tú no eras el que hacía eso. Y tú digas, no, yo no era. Ese tipo que hizo eso está colgado en una cruz. Eso dice Pablo. Pablo dice que su viejo hombre estaba crucificado con Cristo. Cuando un cristiano no pilla a su viejo hombre en la cruz, ahí hay que tener cuidado con ese hermano. Si usted me pregunta, Pastor Abacus, ¿dónde está su viejo hombre? Y yo digo, es que no sé, no lo he visto hace rato. No, yo tipo, le va a entrar el diablo al pastor en cualquier momento. El viejo hombre mío tiene que estar en la cruz, ahí crucificado con Cristo. Si se baja de la cruz, va a haber un severo problema. Entonces, cuando usted llega al Evangelio, el propósito es de que usted brille en la oscuridad. ¿Y cuál es la oscuridad? De donde Dios lo sacó, que la gente vea que ahora usted es otra persona. Y la Biblia dice, y los hombres cuando vean vuestra luz, glorifiquen al Padre, dice. Diga, este cambio fue posible no por terapia, no porque fue una cuestión de rehabilitación, no, es porque Dios lo cambió. Amén. Y cuando Dios cambia una persona, hermano, déjame decirle que esa persona va a ser usada por Dios. Con sus limitaciones y sus imperfecciones, va a ser usada por Dios. Bueno, Pedro en la cárcel, Hechos capítulo 12, verso 7 y verso 8. Dice el texto, Hechos 12, verso 7. Y he aquí, el ángel del Señor sobrevino en la celda, y una luz resplandeció en la cárcel. E hiriendo a Pedro en el lado. Esta versión es la antigua, me gusta esa versión, porque algunos piensan que los ángeles dan besitos, que te rozan con las plumitas. No. El ángel te va a tratar, el ángel del Señor, de acuerdo a tu carácter y tu personalidad. Y este ángel, Dios le dijo, mira, anda donde este Pedro, pero es que es loco, porfiado, es duro, es un hueso duro de coser, no te va a entender a la primera. Así que yo me imagino ese ángel, dijo, yo quería darle una paliza a Pedro. Así que dice que fue a la cárcel y como toda aparición angelical, una luz. Porque hermano, cuando hay una visitación angelical, hay luz. Si no hay luz, no hay claridad, es algo demoníaco, algo maligno. Dice, e hiriendo a Pedro, dice, le despertó. Y el ángel le dice, levántate prestamente. Y las cadenas se le cayeron de sus manos. Y le dijo el ángel, verso 8, cíñete, átate las sandalias, y así lo hizo Pedro, y el ángel lo último que le dice, toma tu manto y sígueme. Pedrito, mira, Pedro en la cárcel, cuando usted va a caer a la opresión del diablo, el diablo te desmoraliza. Usted tira su manto para allá, para otro lado. Estoy preso, ¿qué va a pasar?
Puede haber un avivamiento estando preso, Señor, estando en cadena, injustamente, los hermanos me abandonaron. Dios envía un ángel. Aleluya. Póngase los zapatos, le dice. Despierte. Así es. Ponte el manto, dice. Y sígueme. Dios nos va a pedir, hermano, que recurramos siempre a ese mensaje antiguo. Pero no por ser antiguo es obsoleto, sino que es el mensaje original. Ese mensaje bíblico de volver a la senda. Ponte el manto, dice, y sígueme. Para que nos quede claro qué fue lo que salvó o sanó. Porque la palabra salud y salvación en el tema bíblico equivale a lo mismo. ¿Qué fue lo que hizo que esta mujer fuese sana de estos 12 años de agonía? Mateo 9:22 nos aclara. Mateo 9:22 dice, vamos a leer desde el 20, Mateo 9:20. Lo hemos leído, pero lo vamos a repasar, incluyendo el último versículo. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre, 12 años, había llegádose por detrás, tocó el borde de su manto, porque decía ella entre sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Verso 22. Mas Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo, confía, hija, tu fe te ha salvado. Nos dijo, usted porque tocó el manto se salvó. Ahí Jesús nos aclara. Porque si Jesús le dijo, sí, usted me tocó el manto, esa mujer iba a hacer correr la voz que el manto era el sanador. Así es. Y Jesús dijo, hija, confía, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. El mensaje no ha cambiado, es la fe. Así es. Es la confianza, como Jesús le dice, confía, le dice, hija. Gloria a Dios. Se puede confiar, y aquí viene mi cuestionamiento. Hay personas que llevan 12 años, o el tiempo que sea, con problemas de todo tipo, y dicen que no puedo creer en Dios, me cuesta. Esta mujer dice que pudo confiar. Jesús le dijo, confía, tu fe te ha salvado. Aleluya. Pero ¿cuál era la clave? Que esa mujer llegó al momento en que oyó de Jesús. Hay mucha gente que lleva mucho tiempo, y ese es el propósito por el cual nosotros hemos llegado al Evangelio, a hablar de Cristo, que una persona que está en cadena de opresión por el diablo escuche ese mensaje, y ese mensaje haga un efecto salvífico en su corazón, y venga a Cristo y tenga un encuentro con Él. Hija, tu fe te ha salvado. Leemos el último versículo para luego orar. Evangelio de Marcos 5. El Evangelio de Marcos relata este incidente de la mujer con detalles más profundos. De la misma manera como en el versículo inicial de Mateo 14:36 las multitudes le decían, Señor, solamente queremos tocar el borde de tu manto. Mateo 5:25 nos profundiza esta historia. Perdón, Marcos 5:25, escuche con atención. Y una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía, y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Hay gente que así, hermano, que cada vez se hunde más. Conocemos parientes nuestros, amigos, vecinos, conocidos, que así les va. Así los tiene el diablo. Cada vez van bajando un escalón más al infierno. Dice, cada vez le iba peor, dice. Cuando la gente está así, piensa que no hay salvación. Así mismo llegó Cristo a tu vida. Cada vez, o Cristo llegó cuando tú estabas bien. No, Señor, llegó a tu vida. No, no te necesito, Señor, venga otro día. No, llegó cuando tú estabas en el fondo, en el pantano, ahí adentro del pecado. Dice, había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Como oyó hablar de Jesús, esa es la clave. Oyó hablar, alguien le predicó. No había radio, no había Facebook, WhatsApp, nada de eso, pero escuchó de alguna parte. Hoy día tenemos todas esas herramientas, hermano. Predique por WhatsApp. A mí hay gente que me bloquea, este ya me está mandando versículos ya.
Pero predico, no importa, mando mensaje a cualquier hora, los bombardeo con mensajes, con video, con cualquier cosa. Por Facebook, WhatsApp, los medios que usted tenga, comparta la palabra. Usted no sabe predicar, no mande audio, mande un versículo bíblico. Arrepentido y convertido. No mande esos versículos que a todos les gusta, donde dice que el Señor no va. No, si todo parte por el arrepentimiento. Envíe mensajes de arrepentimiento a sus parientes no cristianos. Pero si usted le envía versículos bíblicos, nos vemos en el cielo, el tipo va a pensar que se va de aquí para el cielo. No, tiene que arrepentirse primero. Dice que esta mujer oyó hablar de Jesús. Sin radio, sin Facebook, nada. Alguien le habló. Y eso provocó en ella, dice, que llegara por detrás entre la compañía, entre la multitud. Jesús no andaba solito. Este pasaje bíblico nutre todos los detalles. Y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Luego la fuente de su sangre se secó, dice. La otra versión dice se detuvo. Las dos se complementan. Cuando uno estudia la Biblia de esa manera lo entiende. El otro escritor dice que se detuvo y esta dice que se secó. Fue como entrar al pabellón celestial. No es que Jesús la dejó ahí, mira, vuelve mañana, como te cuenté al médico. Vuelva a otra sesión. No, se secó y se detuvo, dice. Así es. Si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Luego la fuente de su sangre se secó. Mira, y aquí la mujer habla, porque seguramente esta mujer le dio testimonio a Marcos para que Marcos lo escribiera. Marcos le dijo, pero dígame, hermana, ¿qué sintió? A veces nosotros somos por eso, estamos en el culto, ay, siento algo. Y pura de cera, hermano. No queda nada tangible. Si el Señor te toca, tiene que haber un cambio. Amén. Si no hay cambio, es algo emocional, algo superficial. Aquí esta mujer dijo sí. Para empezar, el Señor no me tocó, fue sincera. No le añadió al testimonio, porque hay hermanos que son fantásticos para contar testimonio. Ella fue sincera. El Señor no me miró. Yo tuve que ir por detrás. Y toqué el borde. ¿Y qué sintió? Le dijo Marco, para yo escribirlo y ponerlo aquí en la Biblia. Mira. Se secó la fuente de su sangre y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Eso fue lo que la mujer sintió. No dijo que voy a ver, voy a confirmar el Señor, voy a ver si esta cuestión no me vuelve otra vez. No. Convicción pura. Y sintió, dice, en su cuerpo que había sido sana. Y ella ahí pudo identificar cuál era el problema. Era un azote. Eso mismo que le aplicamos a los cabros chicos, pero era un azote del diablo. El diablo la azotaba todos los días, era un látigo sobre su vida. Sintió que era sana en su cuerpo de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo, mira el juego de palabras que usa Marcos. La mujer conocía en sí mismo, en su cuerpo que había sido sana, y ahora Jesús dice, conociendo en sí mismo, la virtud había salido de él. Atención, volviéndose Jesús a la compañía, a la multitud, que eran muchos, pregunta, ¿quién ha tocado mi manto? ¿Vemos a un Jesús imperfecto? ¿Un Jesús sanador? ¿Por qué hace esa pregunta si Jesús evidentemente sabía? Porque Jesús, y atención con esto, Jesús no quería avergonzar a esa mujer. Porque Jesús puede haberle dicho, mira, no, Jesús le dio una oportunidad de que ella confesara. Y aquí viene la confesión de la mujer. Jesús pregunta a la multitud, ¿quién ha tocado mi vestido? Los discípulos siempre inoportunos, porque no por ser discípulos eran tipos sabios, muchas veces eran inoportunos, decían tonteras, dijeron, y le dijeron sus discípulos, ¿ves que la multitud te aprieta? Miren la falta de respeto. ¿Ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Esta imagen representa muchas iglesias llenas y todo apretando a Jesús. El que aprieten a Jesús, el que opriman a Jesús para sacar algo de él, no quiere decir que él lo va a dar. Aquí Jesús se dio cuenta que había una diferencia y los discípulos también. La multitud lo apretaba. Si ustedes leen el griego original, ese asunto de apretar era como una opresión. Es cuando usted va al metro y te apretan.
que tú vas apretado adentro. No había espacio ni para caminar. Porque sin duda las multitudes seguían a Jesús. Y él estaba siendo apretado. Los discípulos dicen, ¿cómo dice quién me ha tocado? Jesús de nuevo dice, en el versículo 32, y Jesús miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Jesús tenía paciencia, estaba esperando que la mujer reaccionara. Entonces la mujer, temiendo y temblando. Aleluya. No era temblando solamente, a la gente le gusta temblar nomás, no. Había temor, reverencia, algo solemne, algo respeto ante la presencia de Jesús, porque ella sabía que no podía mentir. A partir de ahí tenía que cambiar su vida. Ya no podía fingir por 12 años a la sociedad a la que tenía una herida. Ya no podía ocultarla. Dice, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí mismo había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Qué conclusión yo saco como pastor? Cuando una persona quiere algo de Dios, no espera que Dios lo toque. Él va y lo busca. Y cuando tiene ese toque de fe, tiembla, hay temor, y eso lleva a algo inevitable. Se postra delante del Señor, se humilla delante de Él, pero no queda ahí. Dijo toda la verdad. Solamente Jesús se enteró qué fue lo que provocó esa herida en esa mujer. Solamente Jesús se enteró, porque Marcos no lo registra, pero sí la mujer le dijo toda la verdad a Jesús. Señor, esto me provocó una herida, esto provocó que yo sangrara de esta manera. Tal vez fue una pelea, no se sabe, pero ella habló todo, la ruina económica que tuvo, todo. Jesús se enteró de todo. Y Jesús le dice, tu fe no en el manto, tu fe en mí. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a orar. Ese manto de Cristo, el manto terrenal no está, no existe, pero sí las virtudes que emanan de él. Manto de alegría, manto que cubre nuestra desnudez, manto de justicia, manto de un poder celestial como lo vivió el profeta. Esta palabra queda para que usted reflexione y le diga, Señor, yo quiero ser como esta mujer o como esa multitud que rogó para tocar el borde de tu manto. Es lo que Pablo le dice a su discípulo Timoteo: esfuérzate en la gracia, hijo mío. Usted debe buscar de Dios. Debe buscar de Dios. Yo le puedo dar garantía, basado en la palabra de Dios, de que Dios va a actuar conforme a tu fe. Quiero que cierre sus ojos y inclinamos el rostro y oramos al Señor. Padre, en esta tarde te agradecemos, Señor, tu palabra. En esta hora hemos oído, Señor, el consejo que tú nos das por medio de ella. Sabemos, Señor, de que en nosotros hay necesidad, hay carencias, Señor, que solamente tú las conoces. En esta hora, Señor, nos disponemos delante de ti para que esta palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones pueda dar un fruto, Señor, permanente en nuestras vidas. Bendecimos esta congregación, sus pastores, cada hermano que representa un hogar en esta hora. Que el inicio de esta semana, Señor, sea tu gracia y tu bendición sobre ellos. Tengamos la fe suficiente para acercarnos a ti, Señor. Hay mucha gente que hoy, Dios mío, te oprime, te aprieta, Señor. Tu nombre nunca ha sido más popular que en este tiempo, pero solamente los que te tocan con fe, los que se acercan con temblor, con reverencia, con gracia, logran, Señor, un toque celestial sobre sus vidas. Te damos gracias, Jesús. Queremos entonar alabanza de gratitud en esta hora, porque usted ha tenido misericordia de nosotros. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo.